Ramas de la filosofía. Video de las ramas de la filosofía realizado por alumnos del doctorado en Ciencias de la Educación del Centro Educativo Unipem, Campus Zitácuaro. Integrantes: Carvajal Rubio Viridiana, Medina Mendoza Ismael, Medina Mendoza Manuel, Monter de Lozada Antonio, Sánchez Miranda Gabriela, Santoyo Esquivel Carla Mitzi. Iniciamos. En este video hablaremos acerca de las ramas de la filosofía. Mi nombre es Ana Gabriela Sánchez Miranda y junto a mis compañeros estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación hemos realizado esta investigación. Para hablar acerca de las ramas de la filosofía, debemos definir qué es la filosofía. La filosofía viene del griego y literalmente significa amor a la sabiduría. La filosofía es la ciencia que se encarga de dar respuesta a todas las interrogantes que surgen de problemas fundamentales, tales como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza y el lenguaje. Hablar de filosofía trae a nuestras mentes a sus grandes exponentes, tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles. A continuación, presentaremos una breve descripción de los temas que en la actualidad abarca la filosofía. Mi nombre es Carla Mitzi Santoyo Esquivel y yo voy a hablar sobre una rama de la filosofía que es la metafísica. Esta tiene un origen griego, cuyo significado es más allá de lo físico. Estudia el ser, las causas y principios de la realidad, cómo entender qué es la existencia. La metafísica responde a cuestionamientos como el qué y se divide en dos ramas: la ontología, cuyo objeto de estudio es el ser y la esencia de lo que ya existe, la forma en la que se relacionan las entidades, los participantes y las acciones en ella. Podemos poner como ejemplo el árbol en medio de un bosque, ese árbol que es más grande, que es más frondoso, ¿qué hace ahí? ¿Cuál es el motivo por el que esté en medio de este paisaje? ¿Qué nos brinda ese árbol? Eso es lo que estudia la ontología. Y la teología, que es la otra rama de la metafísica, se encarga del estudio de Dios y su esencia. Sus principales exponentes es Tomás de Aquino, Samuel Clarke, William Paley, Immanuel Kant. Ellos mencionan que la razón parte de conducir a la fe, pero no puede ser reemplazada. No hay fe si no hay una razón. Ellos en sus escritos también dicen que Dios se puede conocer a través de la naturaleza, a través del aire que respiramos, a través de la lluvia, a través de lo que nos hace sentir ese paisaje, ese ecosistema en el que podemos desenvolvernos. Esa es la esencia de Dios. Eso es lo que estudia la teología. Como ejemplo está William Wordsworth. Él en un poema, El arco iris, menciona: y yo podría desear que mis días estén vinculados entre sí por piedad natural. Aquí él expone el gozo que siente al ver un arco iris, al observarlo. Para él, en ese arco iris, en esa observación, está el Dios, el vínculo de Dios en él. La teología natural tiene su lógica, pues esta es que somos parte de una naturaleza. Entonces tenemos una pequeña parte de Dios y por lo tanto podemos conocerlo a través de lo que nos hace sentir, ese viento, esa lluvia refrescante. En tiempos modernos, la teología se refiere al conocimiento de las áreas como la ciencia, la religión, la historia, las artes. Como ejemplo de las artes, pues ¿qué nos hace sentir ese cuadro? ¿Qué nos transmite?
si es alegría, si es tristeza, si nos transporta a otro lugar. Esa es la esencia del arte. Entonces, todo esto lo hace un enfoque más humanista, pues ya no está solo en un área, en un concepto de Dios, sino también en una historia, en el arte, en lo que nos hacen sentir. El método de la metafísica, pues es construir un todo de la realidad haciendo supuestos, y esto pues va a dar respuesta a lo que se busca. Hola compañeros, les mando un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Medina Mendoza. Hoy vamos a abordar el módulo de Filosofía de la Educación y el Hombre del siglo XXI, perteneciente al Doctorado de Ciencias de la Educación. Les voy a hablar de lo que es la epistemología y la filosofía de la naturaleza, pero hay que ver cuáles son antecedentes o de dónde se desprende. La filosofía de la razón se estudia en dos vertientes: la filosofía práctica y la filosofía especulativa. En la filosofía práctica se estudia cómo deben de ser las cosas con base a la lógica, la estética y la ética. Y en la filosofía especulativa se estudia cómo son en verdad las cosas en la vida cotidiana. Hay tres autores: Immanuel Kant, Theodor Adorno y Friedrich Hegel. En la filosofía especulativa la podemos estudiar desde dos temáticas, que es la metafísica y la filosofía de la naturaleza. En la metafísica es más que nada la comprensión teórica del mundo, de los entes y de lo más íntimo que los constituye a ellos. Se hace tres preguntas clave: ¿qué es el ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo? Y más bien nada. Estas se estudian con tres disciplinas, que es la ontología, la teodicea y la epistemología. En la ontología se dedica a estudiar la existencia de fenómenos, la teodicea, la justificación de un Dios para ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en la epistemología, como bien lo sabemos, es la rama de la filosofía dedicada al estudio del conocimiento científico. En esta nosotros podemos encontrar o generar nuevo conocimiento, pero no nada más es obtenerlo, sino hay que llevar un método científico, hay que llevar un sustento teórico. Ella desmiente y genera nuevo conocimiento. Y la otra rama, que es la filosofía de la naturaleza, estudia el universo en dos tratados: la cosmología y la psicología racional. En la cosmología se investiga el mundo en general desde su origen. Desde ahí tenemos algunas teorías como las del Big Bang y otras que tratan de mostrar cómo nos originamos, cómo se origina más bien el mundo. Y en la psicología racional es también llamada la psicología del hombre, la metafísica de la psicología y la filosofía y la psicología filosófica. En ella se estudia prácticamente el ser humano. Trata al hombre desde su alma, desde su facultad más interna, cómo se interactúa con las demás personas, cómo interactúa con él mismo, cómo vive su libertad. Su objetivo es el conocimiento de la naturaleza humana. Por lo tanto, la filosofía de la naturaleza o gnoseología estudia el universo y estudia la naturaleza humana. Espero que les haya gustado este video. Hola, mi nombre es Viridiana Carvajal Rubio, del Doctorado en Ciencias de la Educación, Grupo B. Yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la lógica como una ciencia formal. Este estudia las formas y los principios en que se rige el pensamiento humano. Un ejemplo de ellos o aplicado es en las matemáticas. Cuando trabajamos con matemáticas empleamos algoritmos, y esto, la mayor parte de los contenidos ya está determinada una fórmula o un procedimiento que nos hace llegar a una verdad o a un resultado exacto y concreto. Esto que nos permite pues hacer un razonamiento de las ideas o de la sucesión de los hechos que se están manifestando, y es de manera coherente. Por otra parte, lo que es la ética o filosofía moral nos dice que es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, las relaciones con la moral y el comportamiento humano. En este caso podemos notarlo en nuestras actitudes o decisiones que tomamos dentro de un salón de clase para con los alumnos. Es decir, todos nuestros comportamientos influyen en un resultado con los alumnos. En la forma en que los tratemos, en la forma en que les expliquemos las cosas, pues vamos a obtener un resultado. Esto que nos permite la ética, reflexionar sobre los problemas morales que tenemos día con día y emitir juicios o encauzar o encaminar positivamente la conducta humana, que todo esto nos resulte para un beneficio positivo
y obtener buenos resultados. Buenos días, mi nombre es Ismael Medina y les voy a hablar acerca de la filosofía estética, que es vista como una reflexión filosófica acerca de actividades artísticas que hacen que se les dé un valor, que el objetivo es que se muestren sensaciones y emociones a través de obras de arte, como lo pueden ser en las clases de educación artística. ¿Qué emociones, qué sentimientos provoca el observar una obra de arte o alguna estructura o escultura? Eso es lo que es la filosofía estética, así como lo menciona Kant en su obra Crítica del Juicio. Menciona la estética como aquel estudio del sentimiento puro en su manifestación, que es el arte. Nosotros, dentro de nuestras aulas de clase, podemos verlo como qué sentimiento te provoca ver una pintura. ¿Qué interpretación mencionas tú? ¿O qué interpretación tú le podrías dar a esa obra de arte? Otra filosofía puede ser la política. Esta nos habla de la vida en sociedad. Nos menciona que es discutir, debatir, confrontar ideas, pareceres o principios de justicia. Para llegar a acuerdos. ¿Cómo lo llevamos nosotros en nuestras aulas de clases? Pues cuando nosotros ponemos o les decimos a los niños, ¿qué opinas tú acerca de esta situación, acerca de esta otra situación? ¿Por qué? Porque está generando un debate, una discusión de manera democrática, con argumentos racionales, los cuales deben de estar enfocados a un bien común, o bien mencionado, a una ética, una vida en sociedad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Monter de Lozada y el día de hoy estaremos trabajando con dos temas. Primer tema, filosofía de la mente, y segundo tema, filosofía de la historia. Para ello, como se dieron cuenta, realicé dos infogramas que nos ayudarán a poder entender de mejor manera estos dos temas. Vamos a ver el primer infograma. Filosofía de la mente. Es la rama de la filosofía que estudia las percepciones, emociones, fantasías, pensamientos, sueños, creencias y la racionalidad. Las operaciones inteligentes del hombre no son iguales a las de los animales. No comprenden solo situaciones significativas, prácticas en relación con la conducta típica, sino también realiza operaciones inteligentes como la separación, captación, iluminación, estructura y creación. Vamos a ver el primero. Separación. Separa de modo abstracto todo tipo de relación, propiedades y objetos, incluso el mismo universo, para considerarlo, si se desea, al margen de interacciones o situaciones concretas. Universalidad absoluta. Apertura a todo tipo de posibilidades o al ser como tal. Captación. Captan contenidos por puro interés especulativo, sin tener necesariamente una afinidad práctica fuera de la actitud contemplativa. ¿Qué quiere decir esto? Somos curiosos. Iluminación. Iluminan a veces por puro deseo especulativo situaciones concretas a la luz de razones universales. Por ejemplo, el hombre, si quiere y puede, es capaz de estudiar el arte y la cultura fenicia con todo un bagaje de universales sin ningún interés práctico, sencillamente para conocer la verdad. Creación. Crea de modo abstracto todo tipo de relaciones nuevas, estableciendo normas universales. Por ejemplo, crean sin límites nuevas gramáticas o nuevos lenguajes, y es capaz de inventar todo tipo de instrumentos técnicos, condicionados por las disponibilidades materiales, pero sin limitantes formales. Estructura. Captan las estructuras ontológicas de la realidad como tales. No solo comprenden materialmente la realidad, la causalidad, las personas, etc., sino que capta como tal lo que se supone ser real,
ser posible, ser imposible, ser irreal, ser poco útil, ser idéntico, ser significativo, ser amable, ser interesante, etc. Naturalmente, el hombre no conoce todo esto de modo automático, sino contando con el tiempo, la experiencia, la reflexión, el aprendizaje, el esfuerzo racional, pero puede llegar a todo lo mencionado de modo muy variado, tanto como persona individual como a lo largo de la historia, de modo colectivo y social. La racionalidad. Tenemos la racionalidad y los hechos y la forma superior de la racionalidad. La racionalidad y los hechos se manifiestan de manera específica en el mundo orgánico, los sistemas sociales y las acciones del hombre. La forma superior de la racionalidad, todas las acciones del hombre que se corresponden en cierto fin son racionales en el amplio sentido de la palabra. Los hechos de la racionalidad orgánica utilizan por la tecnología encontraron una explicación científica en la teoría a la selección natural de Darwin y la racionalidad de las formas de la vida social en la teoría económica y el materialismo histórico de Marx. Pues aquí tenemos la filosofía de la mente. Es amplia, compleja, pero si vemos podemos encontrar una estructura de las operaciones inteligentes de la filosofía de la mente que volvemos a repetir: separación, capacitación, iluminación, creación, estructura, pudiendo llegar a ellas de diferentes formas, tomando en cuenta el tiempo, experiencia, de manera individual o de manera colectiva. Ahora pasamos a filosofía de la historia. Es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo y las formas en las cuales los seres humanos crean la historia. Pueden en algunos casos especular con la existencia de un fin u objeto teleológico de la historia, o sea, preguntarse si hay un diseño, propósito, principio, director o finalidad en el proceso de creación de la historia. Las preguntas sobre las cuales trabaja la filosofía de la historia son diversas y complejas. Algunas de ellas podrían ser: ¿cuál es el sujeto propio del estudio del pasado humano? ¿Es el individuo? ¿Son las organizaciones sociales, la cultura o acaso la especie humana por entero? Yendo aún más allá de estas preguntas clásicas, algunos filósofos modernos han introducido a un nuevo concepto, sosteniendo que la historia ha dejado de ser el estudio de unidades de hechos, pasando a ser el estudio de una compleja totalidad que comprende no solo las acciones humanas pasadas y sus consecuencias visibles, sino que incluye un sinnúmero de factores en su contexto, como las relaciones humanas, las corrientes de pensamiento, las motivaciones particulares y, tal vez el factor más recientemente incorporado y que más ha revolucionado este campo de la filosofía, es el de los pensamientos, acciones, relaciones y motivaciones de aquel individuo que escribe la historia, esto es, del historiador. Muy interesante. Espero que les haya gustado la información. Agradezco a mis compañeros por el trabajo realizado. Nos vemos y sigamos respetando nuestra sana distancia. Que tengan muy buen día. Hasta luego.